presenta WowMX.tv. Amigos, con el gusto de saludarlos en un programa más. Esta es la disidencia correspondiente a la semana del 9 de febrero. Prácticamente hoy, si bien es un programa grabado como muchas veces, habilitaremos alguna de las plataformas para que estén sus comentarios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de varios temas que han entretenido a la nación durante los últimos 8 días. El principal sigue siendo lo sucedido en el Teatro de la República en Querétaro, en la celebración del aniversario de la Constitución, con lo respectivo a la división de poderes, porque su presidente, ese viejito guango que tanto cacarea Berman, pues volvió a hacer de las suyas diciendo que, bueno, hablemos en plata. El presidente pone a los presidentes de la corte, no tiene madre, se pasa por ahí abajo la división de poderes y la independencia de cada uno de ellos. El show de García Luna en Estados Unidos sigue sin levantar, como lo advertimos desde que empezó el juicio. No iba a ser más que un escaparate para que el presidente distrajera la atención pública todas las mañanas con un nuevo asunto que tarde o temprano se le podría revertir. Vamos a hablar también un poquito de 3 temas muy por encima: la economía, cómo va, por qué la gente sigue, los croqueteros del presidente siguen cacareando tanto el superpeso, el litio, la reforma del litio, ¿qué se hizo bien, qué se hizo mal? Porque parece que al final del día sí terminará siendo un negocio privado. Y finalmente el asunto de la relación bilateral con Estados Unidos, pues no somos el patio trasero, pero recibimos a 4,000 venezolanos al mes. Eso según algunas portadas de periódicos nacionales. Y bueno, para hablar antes que nada, quien anda medio despistado, medio perdido, esto es La Disidencia. Estamos en Alterno 180, en Wow MX, en RID Noticias, y saludos a todas las plataformas que se van sumando. Yo soy Octavio Catalán y le doy la bienvenida a mi querido Aminadab. ¿Cómo estás, Aminadab? Hola, Octavio, buenos días a ti, buenos días a todos los que nos ven y nos siguen en La Disidencia. Pues ahora sí que está tremendo el tema, pero antes de que empecemos con los temas, mira, yo creo que ya vamos a añadir un nuevo refrán a los refranes mexicanos, que es muy interesante, ¿no? No sé si vieron que acá en la Ciudad de México, en el sur, en Iztapalapa, recién inaugurado el tramo del tren, del trolebús elevado, ya lo están reforzando, ¿no? Entonces Claudia Sheinbaum ya, ahora de candidata, seguramente nos va a dar este nuevo lema, ¿no? Que digo, este nuevo refrán que diga: cuando veas la línea 12 colapsar al tren elevado, pon a reforzar. Oye, lo cual es Ahí muy vamos, delicado, ¿no? porque si lo están reforzando, quiere decir que tienen algún temor fundado, lo cual, con ese temor fundado, pues la gente también se tiene que subir con cierto grado de miedo o incertidumbre o temor a este tipo de transporte, que por cierto dijiste sur de la ciudad, pero es más bien del oriente, ¿no? Es más bien Pero del oriente de la ciudad. pues, Y es grave porque, insisto, si ya lo están reforzando, pues algún temor fundado hay de que se les caiga no solamente la campaña, sino la infraestructura. Y entonces alguna pericial se han de estar guardando, algún estudio que les dije, que en el cual se les decía: refuerza la infraestructura, ¿no? bueno, pues es que a lo mejor lo entienden como refuerzo de la campaña, pero es grave porque, a ver, lo acaban de No, inaugurar no, no, el ¿cómo año crees? pasado, lo ¿Tú acaban de crees que piensan en inaugurar. términos A ver, electorales? ¿tú crees que lo hacen nada más porque a la gente la tienen que estar protegiendo? Pues no la protegen tanto, o sea, la gente aguanta en la Ciudad de México, ya sabes que hay de todo aquí. Pero bueno, ya me lo regreso a las Pero nubes, bien decía ya un político, extraño eso, ¿no? bien decía un político, la gente se cansa
de tanta pinche tranza, ¿no? ¿Quién era ese presidente? López, ¿no? López Sí, era sí, el que recorría sí, el sí, país sí. diciendo eso. Así es, Pues así ya es. ves, se le puede revertir tarde o temprano. Así pasa el asunto. Muy bien. Oye, pues este asunto de la ministra, que si se paró, que si no se paró, que el protocolo, que si la movieron, que si la mandaron a la esquina, que si venía encabronada. A ver, yo creo que más allá de lo anecdótico de ese día, sí hay una reflexión profunda sobre la división de poderes, que a López, pues un día sí, al otro también le vale madre, ¿no? Él es un sujeto que quiere concentrar toda la capacidad institucional del Estado en una sola persona, como cierto rey francés, ¿no? Ahí yo creo que López Obrador quiere decir el Estado soy yo y cuando deje de ser yo, el Estado será la Sopilota o el Chocoflán o alguno de los míos o el Conde Drácula pero el Estado seguirá concentrado en una sola persona porque López no viene de una tradición democrática. Él viene de pelear que pues la dedocracia del PRI pues no lo ungió en Tabasco, la dedocracia del PRI se le tuvo que imponer a la mala para que no hiciera un desmadre en la Ciudad de México y así fue candidato. Él está acostumbrado a la dedocracia y la dedocracia es lo que permea en Morena, ¿no? Ayer me echaba la entrevista que le hacen en Tragaluz a Gibran y dice, bueno, yo ya no soy de Morena, ni ellos me quieren a mí, ni yo los quiero a ellos. Ahí hay pura simulación, ahí no hay democracia. Y durante todo el video, este muchacho que, bueno, maduro, no maduro, yo he hecho muchas bromas al respecto, que si es el Tizoc de Morena y demás, tiene ciertas ínfulas de intelectual, eh, pero al final del día, él sí quería presidir Morena. Él sí quería estar al frente, él sí dice, yo soy uno de los tantos millones de engañados. Yo pensé que este era un presidente con una lógica democrática, que este era un presidente con una lógica de respeto a la Constitución. Y mi madre dijo, ya estoy decepcionado. Y además en una de las preguntas le dicen, y bueno, va a haber continuidad para la 4T, dijo, claro que no, van a perder. Yo no estoy tan confiado en que el Morena va a perder, porque las condiciones son muy adversas, en particular porque no hay oposición. Pero el tema fundamental aquí es, yo no veo en un sistema de check and balances como originalmente se planteó el Estado moderno, estamos hablando de los estados con una lógica constitucional del siglo XVIII, XIX para acá, donde hubiera un equilibrio entre el ejecutivo, entre quién hace las leyes, quién las ejecuta y quién en caso de una controversia administra la justicia. Esto, bueno, pues no es una idea de Aminadab, ni de Octavio, ni de Santiago Krill, esto es una idea que viene desde Rousseau y de Diderot y de los ilustrados. Y de los ilustrados, público culto y conocedor, si no estamos hablando para efectos de los jóvenes del CONALEP, de gente inteligente, sino del periodo de la Ilustración, del siglo, pues sí, del siglo XVII, y esta idea ha tratado de permearse en los estados que hasta hoy, Aminadab, defienden todos los días en el discurso la democracia como una forma de gobierno y la separación de poderes. No me dejarás mentir, apenas hace unos días, en este Día del Presidente en Estados Unidos, en lo que allá llaman el Estado de la Nación, o creo que es el Estado de la Nación, ¿no? Donde Joe Biden fue a dar su discurso y trató de convocar a demócratas y republicanos, les dijo, aquí solo tenemos que ver por una cosa, sí, podemos tener diferencias como demócratas, como republicanos, pero ante todo, no dejamos que se cayera la democracia. Hablando de los incidentes de Trump en el Capitolio, ¿no? El mundo moderno quiere, yo no estoy tan seguro, pero parece que el mundo moderno quiere democracia y que esa democracia liberal o moderna
sí o sí tiene que transitar por división de poderes. Todavía dice el presidente, la ministra Piña o los presidentes de la Corte, pues se sientan ahí por mí, por el presidente de la República, ¿no? Y son sus, nada más le faltó decir, y son nuestros gatos. Y en una de las declaraciones previas en la mañanera, así lo dijo, cuando los presidentes de la Corte se sometían al presidente de la República, ¿se habrá estado refiriendo a Saldívar? Ujú. ¿Habrá, Mira, se habrá estado refiriendo a los procuradores generales de la República que de independientes no tienen nada? Son la policía, son los política, guardias ¿verdad? pretorianos Claro, claro. de la República. Pues mira, la verdad es que esto que pasó el 5 de febrero es muy, muy significativo porque, como bien dices, López Obrador viene de la época en la que los presidentes de la República eran, pues ahora sí que tenían el mote de que eran el gran Tlatoani, el pequeño emperador sexenal, bueno, toda esa que eran obviamente López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, ¿no? O sea, viene de esa estirpe en donde finalmente pues el autoritarismo mexicano había concentrado en la figura del presidente, el famoso presidencialismo mexicano que sometía al poder al legislativo, al poder judicial, al federalismo que son los gobiernos de los estados, los congresos estatales, o sea, todo finalmente giraba en torno a la figura del presidente. Entonces, como Andrés Manuel tiene esa estirpe y tiene esa visión, pues él lo que quisiera es manejar al país como cuando aquellas veces López Portillo hacía la famosa reunión de la República, ¿no? Que reunía a los tres poderes, reunía a los gobernadores y finalmente, pues eran actos de alabanza al presidente, ¿no? Era donde él sentía que todas las cortes y subcortes del país estaban justamente arrodilladas ante él y le daban la razón y bueno, un México muy arcaico que los jóvenes no conocen, pero que nosotros vivimos y que pues ahora pareciera que está queriendo regresar. Entonces es bueno que recordemos un poco, porque cuando el presidente de la República en la mañana dice, bueno, pues finalmente a la ministra Piña yo la puse, pues no es cierto. O sea, ahí es una más de las tantas mentiras que dice el presidente. Porque si recordamos, en la transición mexicana, pues mucha gente se fija en lo electoral, que si se creó el INE, que si las elecciones ya no las organiza el gobierno, pero hubo otros cambios muy importantes y uno de ellos fue que en el sexenio de Ernesto Zedillo se reformó la Suprema Corte, se reformó de tajo y justamente se establecieron los periodos que existen ahora, que están así traslapados para que haya una renovación gradual, que no haya un cambio completo de la Corte. Se establecieron las formas de elección a través de ternas que van al Senado de la República, todo esto. Y entonces lo que hemos tenido en los últimos años es que los ministros de la Corte han actuado con independencia del Ejecutivo, sobre todo a partir del año 2000. O sea, en el año 2000, les guste o no les guste, a los de la 4T, a los nostálgicos del Gran Tlatoani, que ahora quieren vivir eso, que ya sabe que como el amor es ciego, pasa lo que decías de Gibran, ¿no? O sea, se enamoró tanto de Andrés Manuel que no se dio cuenta que era un dictador. Pues qué lástima, ¿no? Y ahora que ya estás ya no te puedes divorciar de él, ¿no? Pero bueno, esos son problemas de cómo lo entiende. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se nombraban a los ministros a través de las propuestas que llegaban del Ejecutivo, de la Suprema, para integrar la Suprema Corte al Senado, pues venían ternas, y en una de esas ternas, por ejemplo, Felipe Calderón propuso al ministro Saldívar. ¿Y qué pasó? Y vale la pena recordarlo nada más para recordarle al presidente lo que es un verdadero ministro de la Corte. No porque yo esté, en este caso, avalando muchas de las decisiones que haya tomado Saldívar, que no me han parecido buenas, pero resulta que a Saldívar llegó, pues sí, claro, Felipe Calderón lo propuso en la terna, junto con otros connotados juristas, y una de las cosas es que era muy cercano a él porque habían sido compañeros en la Escuela Libre de Derecho, porque habían estado conociendo todo lo que era la cátedra y porque además Saldívar en ese momento era un muy reconocido teórico del derecho que estaba con las vanguardias de Vivi Ferrayoli y compañía, todos estos conceptos modernos del derecho, que iban muy de la mano con la idea de Calderón de reformar la Suprema Corte y de establecer, por ejemplo, aquella reforma en derechos humanos que fue muy trascendente para México de 2011, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que Felipe Calderón quizá pensó que Saldívar, como era su excompañero ahí en la Libre, era de su camada, pues iba a someterse, pero resulta que no. Lo primero que hizo fue liberar a Florence Cassés.
Y lo primero que hizo fue decir que, por ejemplo, todo este show de García Luna, que había sido un montaje, que había sido todo un show, y finalmente con el coraje de Calderón, que yo sé que Felipe Calderón, si alguien puede odiar más que a los panistas, es a Saldívar después de esto, que se sintió traicionado. Oye, Pues, pero Calderón, déjame. ¿Calderón es corajudo? Bastante, dijéramos que tiene, como diría el jefe Diego, no lo he dicho yo, dice, tiene la mecha corta, así es, ¿no? Bueno, entonces, pero resulta que extrañamente el ministro Saldívar, que fue independiente con Calderón y que fue independiente con Zedillo, ya como presidente de la Suprema Corte, resulta que sí se pone de acuerdo con López Obrador y sí se pone a hacerle ya al final, cuando vino esta reforma de que le querían extender hasta el periodo, pues obviamente era porque el presidente estaba mucho más a gusto con Saldívar que ahora con la ministra Piña, ¿no? O sea, la ministra Piña, a ver, es increíble lo que hacen estas formas tan burdas. O sea, hay un video por ahí en donde están cambiando los identificadores así como ¿dónde quedó la bolita? Así como cuando juegan eso, están moviendo, ¿para qué? Para poner a Dan Augusto eso, o sea, para decir, el ejecutivo es el que domina aquí y en la orilla, nomás porque tiene que estar, está el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Suprema Corte. Bueno, pero a ver, tú ves, por eso te decía, este asunto tiene una serie de componentes de alta reflexión institucional con respecto a los elementos que conforman el Estado, y hablamos de la división de poderes, y también tiene que ver con una serie de circunstancias personalísimas. A ver, ¿cómo quería que fuera amable y que llegara sonriente y a rendir pleitesía cuando tiene semanas desde que fue electa presidenta de la Corte que se la ha pasado vapuleándola? O sea, a ver, eso me parece hasta en lo personal absurdo. A ver, Octavio, es que el problema es que, insisto, que el presidente tiene un concepto de democracia muy diferente. Para él la división de poderes no existe. Él en las mañaneras juzga sin tener ninguna autoridad, dirige la economía, legisla, o sea, pasa por encima del Congreso de la Unión, él pasa por encima, o sea, a ver, él desde su actitud es no tener ningún tipo de límite, ¿no? Y sin embargo, las instituciones existen, a pesar de que él las haya mandado al diablo, ¿no? Entonces, la Suprema Corte, más allá de esto, bueno, tuvo su proceso donde el presidente lanzó la consigna de que Yasmín Esquivel fuera la presidenta. Él la apoyó desde todos los, así como va a apoyar a Morena en el 2024, así nomás le faltó mandar a los siervos de la nación a convencer a los ministros para que votaran por Yasmín, ¿no? Viene el escándalo de la tesis y del plagio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se desmorona por peso propio el tema de Yasmín y entonces la Corte da una salida de elegir a una ministra, y a mí en lo personal yo puedo tener mis diferencias de su posición progresista, etcétera, etcétera, pero bueno, finalmente es legítima, o sea, los procesos de la Corte para que fuera ministra y para que estuviera al frente, pues son impecables desde el punto de vista de cómo funciona ese poder. Así como podemos hablar de la legitimidad de origen de López, que es incuestionable, a pesar de que en el ejercicio haya hecho desmán y medio, o como podemos hablar de la Cámara de Diputados ahora que fue electa en 2021 sin darle una mayoría calificada a Morena, ¿no? Ok, entonces así es como se construyen los poderes y cada poder tiene sus funciones, cada poder tiene sus responsabilidades. Y la Corte tiene que controlar la constitucionalidad de los actos, ¿no? La Corte tiene que decir, ¿sabes qué, presidente? Te estás pasando en el Tren Maya, entonces voy a dar una suspensión definitiva. ¿Sabes qué, presidente? Te estás entrometiendo en funciones del Poder Legislativo, ponemos un alto. Oye, presidente, estás queriendo imponerle, a ver. Lo que acabas de decir es muy importante. Todavía no pasan las principales pruebas del ácido en la Cámara, en la Suprema Corte, porque viene el tema del Plan B y viene una recomposición de ese orden mañoso de estudio de los asuntos que había puesto Saldívar. No quiero entrar en mayor controversia ni contigo y mucho menos ofrecerle una controversia donde no la hay a la audiencia. Pero esta Corte, y como está diseñada la Constitución, a ver, no olvidemos, el propio nombre de la Constitución es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, desde ahí algo pues te debe decir el título.
tiene una connotación de orden político el documento. Y la corte no es una corte, no es un organismo judicial de legalidad pura, claro, tiene que tutelar por la legalidad y el Estado de Derecho de este país, pero al final del día es un órgano de control constitucional, es decir, sí va a tener que meterse con temple a los asuntos de corte político. A ver, creo que fue en algún momento una buena decisión que los asuntos electorales se fueran a un órgano especializado y que la Corte no cayera en ese tipo de juegos electoreros. Pero la Corte tendrá que, tarde o temprano, pues sí tomar decisiones con un impacto político. A ver, lo acabas de decir, ya concedieron la suspensión del Tren Maya. Parece que ya se chingó, ¿eh? O sea, no sé qué, bueno, vendrán las revisiones y vendrán más adelante otros ¿cómo se llaman? Otras acciones jurisdiccionales, otras instancias, pero ahorita la Corte ya falló para detener el tramo que va de Cancún a Tulum. Viene el plan B, que ahora la oposición insiste en llamarlo el plan C, ¿no? Porque son los ciudadanos y la Corte quienes frenarán estos intentos golpistas del presidente. Y ahí se va a ver de qué está hecho y si hay una nueva visión. Yo no sé cuál sea tu opinión, pero se pudo apreciar, se pudo notar el cobijo, el apapacho de jueces, de magistrados, de asociaciones de profesionales e incluso de la oposición festejando la actitud de Piña. Y no es que no te pares, es que se acabó el momento de hacerle pleitesía de un poder a otro, y de eso queríamos hablar, de la división de poderes. ¿Crees que viene un nuevo momento? Como la Corte también se ha llamado a sí misma, viene una nueva época para la Corte, mi querida Minada. A ver, déjame decirte que, la última cosa que es importante decir es que, a ver, la Corte nos queda como recurso a los ciudadanos el Poder Judicial, para decirlo, porque finalmente el que suspende lo del Tren Maya es el Poder Judicial, no solamente es la Corte, es todo el aparato. Entonces, lo que sucede es que ante los abusos de poder del presidente de la República, del Ejecutivo, o en este caso del Congreso, con lo del Plan B, de que la mayoría de Morena, no todo el Congreso. Entonces, lo que sucede es que tú tienes, el Estado te da la facultad de interponer recursos, puedes poner controversias, amparos, etcétera, porque así es como funciona para todos los temas, o sea, no solamente es para los temas políticos, también es para los temas civiles, para los temas penales, o sea, finalmente hay todo lo que es el Estado de Derecho, el debido proceso, etcétera, etcétera, que garantiza que no haya un abuso de poder por quienes lo tienen. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que el presidente de la República va a seguir, a ver, es un provocador, entonces lo que él va a estar haciendo es iniciativa tras iniciativa para reventar, o sea, él va a ser a lo mejor como ya lo hizo desde que era jefe de gobierno previo el Encino, me importan un carajo las resoluciones del Poder Judicial y yo sigo construyendo mi trenecito de Cancún a Tulum, o sea, oye, pero es capaz de hacerlo. Tiene? A ver, ¿qué sentido tiene? Si la Corte le ha bateado varias de sus ocurrencias, no todas, le ha bateado varias, pero viene una nueva conformación o una nueva dirigencia donde parece que incluso hasta los ministros más cercanos a López se sienten cómodos con esa independencia judicial, se sienten cómodos en decir, parece que ya no va a ser tan fácil que venga el jefe a darme órdenes. A ver, Octavio. ¿No crees que López también, pues no es tonto, tiene un cálculo político? ¿Qué pasó cuando perdió la Cámara, la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada? Pues ya midió sus batallas. ¿Cuál fue la primera que mandó? La eléctrica, ¿no? Con la eléctrica quería tener un termómetro de lo que venía, luego de la eléctrica sabíamos que venía la de la militarización, para que con ese conteo de fichas en ambas cámaras y saber qué tanto iba a poder someter a algunos jóvenes traviesos de la oposición, irse a la reforma electoral, que además esa es la que más le importaba, que ahora está en la Corte. Pero ya parece que el presidente no va a jugar más fichas en la Cámara de Diputados ni en el Senado, porque sabe
que esas no le van a alcanzar, al menos las constitucionales. Ahí se le acabó el juego. A ver, espérame, pero hay una cosa, tú tienes que darte cuenta de que el tema que mencionas de la actitud de los ministros, mira, Carlos Castillo Peraza, un día a los diputados, cuando él estaba terminando su periodo, tuvo una conferencia donde habló de por qué pasan esas cosas en política. O sea, olvídate de lo que es el marco constitucional, o sea, de las facultades, olvídate de eso. Hay un tema que va más allá de eso, que es la durabilidad política. A ver, los ministros van a durar 10, 12, 15 años en sus cargos y el presidente le quedan 2 años, ¿no? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? ¿Van a ser ministros? O sea, van a seguirle cuidando, así como cuando Germán Martínez publicaba en Reforma que había que cuidar al presidente Calderón, que en 2 años se va a ir, y el futuro del calderonismo. O sea, espérame, no. A ver, López Obrador, yo creo que como presidente va a seguir, como expresidente va a seguir influyendo y va a seguir pataleando, o sea, eso lo va a hacer toda su vida, pero sin embargo, los ministros van a tener que asumir su responsabilidad constitucional durante un tiempos que pueden ser incluso más allá de la vida del presidente López, ¿no? O sea, todo puede pasar. Entonces, a lo que voy es a que en ese sentido, pues a ti oye, el cargo de ministro de la Suprema Corte en las condiciones actuales y sobre todo cuando la institucionalidad de México se restaure, a mí me parece que va a ser fundamental y total como uno de los órganos que va a poder ayudar a que se revierta todo el desorden que ha estado poniendo López Obrador en muchos casos, ¿no? O sea, porque no solamente es en el tema de las actitudes, sino que en algunos aspectos ha reglamentado, ha puesto normas, ha hecho cosas que le dan preponderancia al Ejecutivo. Ahí tienes el tema eléctrico que quiere que la se... O sea, hay muchos ejemplos. El hecho es que yo lo que vislumbro es que una vez que pase así como lo pone Calderón en el cartón de hoy, ¿no? Que pone que es un caballo loco ahí que está rompiendo con el orden y dice, a ver, aquí están los 3 poderes que son iguales ante la Constitución. Pudo haber puesto una cabra y era más. A ver, ¿no? digamos que no quiso ser así tan, pero sin embargo, el día que este quebrantador del orden que está ahí se vaya, pues la Corte va a regresar. Es un poco lo que pasó cuando llegó al poder Vicente Fox. Tú sabes que la Constitución establecía la división de poderes, etcétera, pero era letra muerta con los regímenes del PRI del siglo XX, incluso con Cedillo todavía. Pero entonces llega un presidente que empieza a respetar el orden constitucional, entonces que emerge la Corte, emerge la Cámara, emergen los gobiernos de los estados, los organismos autónomos. Entonces yo creo que cuando desaparezca López, incluso gane Morena o gane la oposición, lo que sea, yo creo que los poderes van a volver a asumir el papel que les corresponde, ¿no? Porque ya quizá no haya un presidente que los desafíe y que los esté torpedeando y que los esté amenazando y que los esté estigmatizando en las mañaneras y todo aquello. Entonces yo creo que el país va a empezar a tomar cauces, espero, más sensatos, y ahí es donde esos ministros que hoy están a lo mejor sometidos, presionados, o lo que tú quieras, pues van a tener que hacer como hace cualquier ministro y como lo hace cualquier juez o cualquier colegiado, conforme a su criterio jurídico, tienen que resolver los asuntos. Para eso están. Entonces, yo veo que ese es el camino que espero que el país siga a partir del 2024 en adelante. Oye, líder, tenemos que hacer un corte para nuestros amigos de Wow MX y regresamos en cuestión de unos segunditos. Oye, este es un asunto que da para platicarlo largo y tendido, porque son muchos factores, no nada más es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino también los órganos autónomos constitucionales como el Banco de México, donde también le ha querido pegar, también está la CNDH que prácticamente ya la desmanteló, donde están los organismos también de control por materia específica, como el órgano de competencia, como sí, la COFES, ¿perdón? Sí, la reguladora de energía, la de los hidrocarburos, o sea, todas esas que supuestamente eran para la rectoría del Estado, no quedara directamente del Ejecutivo, ¿no? Y el INE.
Pues parece que López va a tener que replantear lo que está en su cabeza respecto a qué es la división de poderes, pero sobre todo qué es el Estado. Y yo creo que él sigue pensando que el Estado es maldita sea la cosa, ¿no? Digamos que es parte de la megalomanía propia de los últimos años de todos los presidentes que ya, acuérdate, que empiezan a perder un poco la perspectiva de la realidad, para no decirlo más feo. Ya, mi querido Aminadab, va a ser la última invitación que te hago en lo público y en lo privado, antes de que a la mala te afilie al libertarismo. No podrás. Tenemos que deconstruir el Estado moderno, tenemos que irle quitando facultades a todo lo que implique el Estado para que entre menos poder tenga alguien, más libertad tengan los ciudadanos. Ahora sí, vámonos al Es muy siguiente. sencillo, es muy sencillo. A ver, acuérdate que tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno cuando sea necesario, pero desde una perspectiva humanista y subsidiaria. Vas a terminar en el libertarismo, En mi esa querido sí creo. Aminadab. Vámonos al Lo siguiente dudo. tema. Vámonos al siguiente tema. ¿Qué ha pasado con el show del super policía en los Estados Unidos? Mira, la verdad es que todos esos montajes de que lo acusaban y de que no, es que se inventó lo de Florence Cassel, ya sabes, y que utilizó ahí a Televisa y qué sé qué tanto, no es nada comparado con el show que están armando ahora. Digo, este sí es show, ¿no? O sea, ahora resulta, fíjate, allá en Estados Unidos, esta semana, parece ya, la próxima semana, el día 14 de febrero, por cierto, están pensando en que termine ya todo lo que es la presentación de los testigos. O sea, allá el Oye, asunto pues está por terminar. si estos han sido sus grandilocuentes testigos, la Fiscalía de los Estados Unidos está para la chingada, cabrón. Se Sí, parece o a la sea, de Hertz. se parece, y yo creo que sí. A ver, pero a ver, ahí te va. Mira, lo más terrible es que cuando allá ya el tema va terminando y se está cayendo, aquí va empezando, ¿no? Aquí tú tienes, por ejemplo, el presidente de la República, sin que viniera al caso, o sea, nomás por el chisme, porque finalmente Bueno, lamento, siempre lo dijimos, a ver, son sí, dos juicios, el juicio de veras, el de allá, y el juicio mediático, el que está haciendo tu exactamente, abuelito. el linchamiento mediático, pero aquí sí a nivel chisme, ¿no? O sea, hoy viene el presidente dice, se tiene que probar, o sea, lanza la típica condena de que yo acuso y que la opinión pública linche, que Felipe Calderón recibió dinero de lo de García Luna. Eso sí. Y luego otro personajazo así de muy, así, con toda la sospecha y eso que es Pablo Gómez, a nombre de la UIF, da un monto, ¿no? Dice, García Luna se llevó 300 y tantos millones de dólares o 700 y tantos millones, no recuerdo bien. El caso es que es una declaración que, por ejemplo, no tendría por qué emitir la unidad de inteligencia financiera, más que para calentarle el show, así para hacerle el caldo gordo al presidente, ¿no? Entonces, el Estado mexicano está empezando a fabricar, y el otro día también la Fiscalía dijo, hay procesos abiertos en contra de García Luna, ¿no? Entonces, lo que tienes es la misma visión que había antes del Estado policíaco, de la persecución política, donde los órganos del Estado que supuestamente están para combatir al crimen, que están para combatir al narcotráfico, a la trata, o sea, o que están para prevenir fraudes, tanto públicos como, etcétera, 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 están siendo usados políticamente para el montaje presidencial de García Luna, de aquí de México, que nada tiene que ver con lo de allá, en donde finalmente tenemos que tener un espectáculo para incriminar a la oposición, para incriminar a Calderón. O sea, Y Pablo para que Gómez eso nos es sirva. es el nuevo Lord A ver, Montaje. Pablo Gómez viene o sea, a ver, ¿qué necesidad? O sea, cuando públicamente tú involucras, venir con esa declaración, oye, la única declaración peor fue cuando dijo, voy a multar a todos los ciudadanos que no voten en la revocación del mandato, ¿te acuerdas? O sea, a ver, espérame, ¿no? O sea, en México la propia constitución es aquí. Una visión muy democrática de Pablo Claro, Gómez, ¿no? la constitución que no respetan, aquí en México los ciudadanos tienen el derecho de ir a votar, pero no la obligación. Hay países donde sí hay obligación, como en Perú, en donde si no votas, ahí sí te pueden multar, ahí sí te pueden, y tienen otro tipo de restricciones. Pero aquí en México somos libres para votar o para abstenernos, es un derecho que ejercemos o muchos no lo ejercen. O sea, entonces,
Y aquel sale con que el que no vote lo multo. Ah, espérame, pues no, estás fuera del lugar. Pero entonces, así de fuera del lugar, viene a decir, es que, o sea, lo que está haciendo es añadirle elementos a la especulación presidencial, a un show presidencial, al montaje presidencial, como la semana pasada la fiscalía, porque bueno, no sabemos si haya sido el fiscal, porque sabemos que está enfermo, pero la fiscalía, es que tenemos 4 procesos abiertos contra García Luna en México. Bueno, pues está bien, pero el asunto es que todo eso, que supuestamente hay reserva por ley, etcétera, etcétera, se está convirtiendo en ingrediente de el show mediático mañanero del señor presidente de la República. ¿Por qué? Porque lo que le interesa políticamente no es que haya justicia. A ver, eso ya lo vimos en el caso de Lozoya. A ver, no queremos que se resarza en las arcas públicas lo que se haya sacado. No, aquí es el asunto de que yo dije cuando era candidato que García Luna era un sinvergüenza, y lo creen los chairos. Yo tengo algunos amigos así, pero es que García Luna todo lo que hizo, pues sí, o sea, pero yo sigo diciendo que en buena medida es más la construcción, no digamos del mito como el mito del fraude, que ya sabemos que fue un mito, ¿no? Que ellos nunca lo van a reconocer, pero es un mito. Pero acá, pues tienes que construir al villano favorito, ahí está, ¿no? O sea, la prueba de, ya nos olvidamos de Carlos Salinas, ¿no? García Luna, malvado, que era el que pactaba con el narco. O sea, yo, por ejemplo, ahora cuando salen los testigos allá en la Fiscalía de Estados Unidos, y dicen, bueno, es que yo oí que Felipe Calderón dio la orden de proteger al cártel del Chapo. A ver, yo le doy mucha más credibilidad a la fotografía del presidente de la República con la mamá del Chapo allá en Badiraguato, a una declaración de un testigo que lo están pagando y lo están sembrando, ¿no? O sea, hay niveles en cuanto a las evidencias que se pueden dar respecto a una relación de un presidente de la República con el crimen organizado, ¿no? Entonces, lo malo es que pues todo eso, pues está visto además cuando lo hace el presidente, pues desde el punto de vista unilateral de que este es un villano y no hay, deja tú los principios judiciales del debido proceso, de la presunción de inocencia, de que no, acá ya es un malvado, culpable y si estuviera en nuestras manos lo tendríamos refundido de por vida, casi. ¿Por qué? Pues porque así es como operaba antes el Poder Judicial, como nos dijo el presidente, ¿no? Antes la consigna podía decir, y este gobierno empezó haciendo eso con Rosario Robles, ¿no? Que a mí no me parece que haya sido ninguna inocente, pero sin embargo, por una cuestión meramente formal, la tuvieron encarcelada más de 3 años, ¿no? Entonces dices tú, pues claro que por eso es por lo que el presidente quiere que todo esto funcione a su gusto, y él así quisiera tener a García Luna, a Lavalle, que era otro funcionario de Pemex, que fue senador del PAN, y así, finalmente decir, voy a encerrar a todos mis enemigos, ¿no? Y eso, pues eso se logra en países como en Corea del Norte, como en China, como en Nicaragua, como en Venezuela, como en Cuba. Bueno, pues ahí sí, evidentemente, pues los que digan o los que se atrevan a contradecir al presidente, ya sabes que acaban en la cárcel, ¿no? Pero se supone que aquí en México, que la Constitución todavía dice que tenemos libertad de expresión, que tenemos libertad de opinión, libertad de reunión, etcétera, etcétera, pues resulta que aquí el presidente quisiera, pues no en contra mía, ¿no? Entonces, no marchen contra mí, y si hacen una marcha que desafía mi poder, bueno, yo hago otra más grande de acarreados. Pues, así es como está funcionando este país. Y si no lo vemos, pues entonces, tenemos el problema de que no estamos captando que esto es una consigna política con fines preelectorales para desprestigiar a la oposición y apuntalar o tratar de apuntalar a las corcholatas de Morena que ya están más pisadas y más rayadas que las que los niños tallan ahí en las banquetas. Oye, Minada, a ver, sí, efectivamente, como lo dijiste, sí, ha sido un país construido a partir de mitos y de realidades, como el mito del 0.6% con el que le hicieron el fraude a López, que nunca fue, hasta la fecha, ni siendo presidente, ni teniendo todos los instrumentos del Estado, ha podido demostrar el dichoso fraude del 2006. Sin embargo, sí hay realidades. Y bueno, a ver, el propio Felipe Calderón reconoció y fue la marca del sexenio una violencia generalizada que se salió de control por una noble causa, si quieren verlo así. Él lo matizaba mucho en el discurso y ahí se la compraba, que la droga no llegue a tus hijos.
No, bueno, ahí se escucha muy bonito, pero cuando entramos a una lógica de mercados negros y cuando entramos a una lógica de compra y venta y de mercados, o sea, todos los argumentos se le podrían haber caído a Calderón con respecto a su guerra contra el narcotráfico. Eh, pero en esos mitos y realidades, López recorrió el país diciendo que básicamente había pactos criminales, que prácticamente ese sexenio se favoreció a un cártel con el que después él va y se toma la mano, eh, cártel que además ha dicho, hay fotos y hay videos de López recibiendo dinero y no te pases de la raya porque los hacemos públicos. Eh, y al final del día fue pura simulación. Si, si García Luna llegara a ser exonerado, quedara libre o no se le comprobaran los principales, porque además creo que es una lista importante de delitos por los que se le acusan en Estados Unidos, pero si en los términos generales resulta que es una inocente palomita y que siempre fue el superpolicía que colaboraba con los Estados Unidos, a López se le va a caer una parte muy importante del discurso con el que recorrió el país por años. Claro. ¿Cómo le va a pegar esto a López? Esa es, la pregunta es, digamos, este gran preámbulo que quiero hacer es para preguntarte, independientemente de lo que pase en el show o en el juicio, ¿cómo le pega políticamente esto a López? Y sobre todo hacia el 24, hacia el cierre de su sexenio. A ver, a mí me gustaría decir dos cosas. A ver, la primera es que López, si en Estados Unidos exoneran a García Luna, porque puede pasar, o sea, finalmente ya sabemos cómo son los veredictos allá, que no te declaran inocente, sino no culpable. Entonces, hay toda, o sea, ahí se abre siempre lo que yo creo que va a seguir haciendo el presidente. El presidente nunca reconoce que pierde y mucho menos un juicio en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que va a seguir insistiendo en el mito, va a seguir insistiendo en sus dichos, va a seguir alimentando a sus bases que le han creído ese argumento con el que crió. Pero mira, Octavio, déjame decir algo que es muy importante, sobre todo por lo que aludías tú al principio de lo de Calderón. Mira, aquí lo malo, y lo he dicho y lo he escrito por ahí en algún libro, a mí lo que me parece y lo que me parece trágico en México es que se haya perdido por motivos políticos y por motivos electorales de competencia entre los partidos y entre los líderes políticos como López y como muchos otros, el tema de cuál es la responsabilidad del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos. Ese es el tema realmente de fondo. A ver, a mí no me importa que digan lo que digan de que si Calderón, que si los dimes y diretes, los montajes. A ver, lo que intentó hacer, y yo ahí le concedo el beneficio de la duda y el conocimiento de que sí había esa intención, es de recuperar la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. Que ciertamente tú dices, estos hombres, por ejemplo, en la izquierda, yo recuerdo en esos tiempos a Fernández Noroña y a otros en la Cámara de Diputados que decían, no decían tanto de que se favoreciera un cártel. Ahí el discurso era, el ejército es represor, el ejército es asesino. El hecho de que el ejército esté participando en el combate al crimen organizado genera abusos. A ver, el ejército ya no es represor. A ver, el ejército es lo mismo de abrazos siempre. Y no a ver, el ejército es constructor de infraestructura, de aeropuertos, de trenes, no pone cajeros automáticos, distribuye medicinas, creo que hasta libros de texto. Perdóname. El ejército ha cambiado su rostro, es humanista como tú que tanto el ejército es el mismo de siempre. El ejército tiene la misma preparación. Bueno, ahora hasta militarizaron los cielos, ¿no? Con eso de que ya la ley esta le da el control al ejército de los aeropuertos, eso, bueno, ya la militarización, ahora sí ya nomás les falta militarizar el subsuelo, porque es a donde no han llegado, pero ahí en fuera ya está todo militarizado. Pero a ver, vuelvo al punto, a ver, lo que argumentaban la guerra de Calderón era y acuérdate, bueno, hasta los moneros ponían aquello de que el país está bañado de sangre y el país está lleno de cadáveres y los 50,000 muertos de Calderón, que ahora hay el cuádruple, o sea, que ahora son más de 200,000 muertos que va a acabar el sexenio de López. Pero Calderón era un asesino, o sea, a ver, esa era
el debate político. ¿Por qué? Porque se estaba utilizando el tema de construir las capacidades del Estado para generar seguridad pública con tema de político. Y el PRI hizo su propia versión. El PRI no hablaba de la guerra de Calderón, pero el PRI hablaba de la estrategia, el PRI hablaba de la estrategia equivocada y que se tenía que utilizar otro tipo de métodos y quién sabe qué. Y cuando Peña lo hizo, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Tampoco era una estrategia efectiva. El fondo, Octavio, es que en este país lo que necesitamos, más allá de los pleitos entre los políticos y de los intereses, aquí hablando no en el tema del autoritarismo de López, sino de la democracia, que yo creo que va a acabar pasando después de esto, es que necesitamos entender que hay temas como este, en donde más allá de las diferencias políticas, tiene que haber una política de Estado. Y el ejemplo que yo doy es muy concreto. En España todo el mundo sabe que cuando estaba no una delincuencia, sino estaba el terrorismo de la ETA, que mataba alcaldes y que exponía bombas y hacía atentados y todo lo que tú quieras, ahí tú sabías que todos los partidos, independientemente de sus diferencias, que sean de izquierda o de derecha, que ya sí hay eso, si eran partidos nacionales o autonómicos, si estaban en el poder o en la oposición, o sea, fuera como fuera, el tema del terrorismo, ahí había un consenso y todos participaban de eso y no se permitían. Cuando Batasuna, por ejemplo, que era el partido del País Vasco, que era donde estaba la ETA, empezaba a dar algún tipo de ¿cómo se llama?, de tolerancia al tema del terrorismo que pedía luego, le echaban para afuera del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema en conjunto no permitía eso. Y aquí en México sí necesitaríamos ese tipo de políticas de consenso para defender a los ciudadanos del crimen. Hombre, aquí la extorsión, ahorita que estoy en Guadalajara, bueno, es impresionante cómo hay toda una estructura ya así como si fueran los alguaciles de Knox en los tiempos de Robin Hood, que están extirpando la riqueza y que están matando y están amenazando y golpeando y haciendo como verdaderas mafias, ¿no? Y entonces el poder del Estado para conseguir lo que es el que quiso ser Calderón, ese fue denostado políticamente por interés político del PRI para volver al poder y de López Obrador para desquitarse del fraude del 2006. Y entonces pues ahora nadie quiere entrarle, por eso está que la policía no actúa, va desarmada, hacen los operativos vigilancia o presencia, que no, o sea, con el cuento de que no puede haber represión y todo aquello, que porque supuestamente son muy pacifistas, pero el problema es que el crimen está desatado. Y ese es el tema de fondo, Octavio, porque pueden, insisto, decir los montajes y los cuentos de que para utilizarlo para desprestigiar a unos y a otros, pero mientras tanto los ciudadanos padecen la extorsión, padecen la amenaza, padecen la muerte, a los que van y les quitan el dinero en los cajeros automáticos y los matan como los que mataron allá en el Eje 3 hace algunas semanas allá en la Ciudad de México, a la señora que estaba vendiendo tamales y la mataron por no dar el derecho de piso, por el amor de Dios. Entonces, y eso sí es algo mucho más importante que lo que digan de García Luna, perdón. Ay, es que a ver, vamos a cerrar este programa ya con el último tema. Creo que se nos va a quedar en el tintero nada más lo de el litio y tal vez lo de la migración, creo que lo podríamos tocar rápido en un comentario, que tiene que ver con la parte económica. La parte económica de este gobierno. Siguen los chayoteros diciendo, ay, es que el superpeso, y eso es una muestra inequívoca de que todo va en orden. Es que no entienden que el asunto de la paridad cambiaria pues tiene que ver con un asunto de demanda de moneda y que a este país se le está inyectando una gran cantidad de dólares vía remesa, lo cual no es una gracia ni es un atributo de las buenas gestiones de López Obrador. O sea, al revés, es una tragedia las causas por las cuales se sostiene el superpeso. No es, en esta ocasión no es por una fortaleza institucional y por todas las cosas que quiere vender la 4T. La economía, aunque no les guste, aunque les encabrone que se los digamos, está sostenida sobre alfileres. Y tiene que ver, por ejemplo, ya también lo hemos insistido, por ejemplo, en cómo las calificadoras, que son instituciones privadas, se han hecho de la vista gorda. Y sí, estoy hablando de Standard & Poor's, de Moody's, de todas estas, de Fitch, donde todavía le dan un grado de calificación decoroso al país cuando se están dando cuenta que aquí el pedo está grave. Lo que dijiste, Aminadab, que
para bajarlo a la tierra del ciudadano promedio, porque algunos me dirán, bueno, pues son las calificaciones de las grandes calificadoras y la paridad del peso, y a mí eso en qué me afecta, ¿no? Pero lo que dijiste es cierto. A ver, el asunto del cobro de piso está estrangulando la economía de este país y nadie dice nada. Ya es una práctica común. Oye, que va a llegar el recaudador, hablamos de Hacienda, no, estamos hablando del mañoso que se hizo del territorio y que se hizo a costillas de que seguramente reparte dinero con el presidente municipal o está tolerado por las autoridades del estado o está cobijado por las autoridades federales, que todavía es peor. O sea, este asunto que puede decir, oye Octavio, pero estás hablando de economía y eso es seguridad pública. No, es que no puedes tener una economía sana, una economía boyante, no puedes generar empleos, no puedes abrir nuevos changarros, no puedes mantener los que están, si le estás dando en la madre a la seguridad del país de esa forma. Y de eso yo no he escuchado los grandes comentarios ni en Azteca, ni en Televisa, parece que es un asunto del que todos quieren callar. Claro. Mira, tú vas por varias partes de la República, hay ejemplos. Yo recuerdo hace varios años en Torreón, Coahuila, había todo un lugar, así una avenida donde estaban pues los centros nocturnos, los restaurantes, todo aquello. Esa zona quedó devastada. Tú vas a Coatzacoalcos, nuestros amigos en el sureste saben perfectamente que Coatzacoalcos está devastado en ese sentido. Tú ves un montón de locales comerciales, acá en el occidente donde he podido viajar, también viajé hacia León y todo aquello. Bueno, la zona de los Altos, que era una zona productora de leche y que tenía una pujanza en varias partes. Bueno, tú ves los efectos de una presencia muy fuerte del crimen organizado. O sea, eso sí está pegando a los productores, no solamente a los que extorsionan, a los que les quitan los aguacates y el limón allá en la zona de Michoacán y todo aquello, sino también los de acá. Entonces, el asunto está en que no nos damos cuenta de que eso es un proceso de afectación a la economía muy fuerte. Pero también hay otra cosa, ¿no? O sea, hay que decirlo, a ver, y vamos a utilizar así como dijera Felipe Calderón, vamos a rebasar por la izquierda, si te parece, para que nos entiendan un poco más. A ver, ¿por qué el superpeso? Por varias razones. Una es también, que no la mencionaste, es por las altas tasas de interés de los CETES que está pagando el Banco de México. ¿Eso qué es? A ver, hace muchos años una diputada del PAN lo dijo en la tribuna y me acuerdo que hizo enojar muchísimo a los revolucionarios de los tiempos de Miguel de la Madrid. Decía, a ver, con esas tasas de interés lo que están haciendo es que le están regalando dinero a los ricos. O sea, lo que están haciendo es atraer a los capitales golondrinos de otros países que están obteniendo grandes rendimientos aquí en México en un entorno que no pueden lograr en sus países de origen. ¿Por qué? Porque con eso están apuntalando a la economía. Como insisto y en lo que hemos insistido, no hay inversión, no hay construcción, no hay desarrollo de nuevos proyectos, ¿no? O sea, eso que sería los fundamentales de una economía sana que está creciendo, no le existen, fueron destruidos y depredados desde la pandemia y por el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues están haciendo un manejo financiero que está favoreciendo que hay. Entonces, por eso, como hay un exceso de dólares en el país, pues tú sabes que en ese caso, pues por eso es por lo que a mayor oferta, pues baja el precio del dólar, sube el precio del peso. Pero bueno, quizá eso sea algo complicado de entender para alguien que no está acostumbrado a eso, pero en la realidad, o sea, la economía no está funcionando. A ver, ¿cuáles son los proyectos del gobierno para fomentar el empleo, para fomentar la seguridad, para fomentar el comercio? Pues no, o sea, está atacando todo, ¿no? Está atacando, a ver, atacó a las inversiones en el sector de energía eléctrica, atacó a las inversiones, frenó la inversión privada en el tema petrolero, aunque ahora sí quieren el litio, ¿no? Ya ves que nacionalizan el litio. Pero ahí sí queremos inversión privada, pues porque el gobierno no tiene ni la más remota idea de cómo se explota el litio, ¿no? ¿Amlitio no va a volar? No, pues no. A ver, es que somos el país de las contradicciones, Octavio. O sea, de veras, o sea, yo lo que digo es, bueno. Lo nacionalizamos para que a modo se lo entregue a las empresas amigas, a un Baker Hughes, por ejemplo. Por eso, sí. Amigablemente. Pero mira, pero además hay otra cosa, mira, o sea, pueden decir lo que quieran, pero la inflación,
O sea, hoy se acaba de anunciar que la inflación está en el 7.91, o sea, casi el 8% anual en enero. Entonces dices tú, bueno, eso no es nada más un ajuste de los precios de lo que fue la inflación del año pasado, están subiendo. Oye, los transportistas y del sector de autobuses están furiosos de que, vamos a hacer un ajuste en las tarifas de los cobros de las casetas, pero fueron algunos casos hasta del 40%, y eso qué hace, encarece los fletes, encarece el transporte, y Encarece todas entonces las eso mercancías. ¿qué va a pasar? Que en el mercadito te va a salir más caro el huevo, Pero es que que como, eso, oye, ya estamos volviendo a lo que decían en los Aminadab, 70s, comprar un huevo cuesta un huevo, pues sí, así Aminadab, estamos, esa ya es la realidad del país. esa es, A ver, pues es la realidad. es que el tema nada más es que detecte la gente quién es el culpable de esto. Eh, el asunto es así de sencillo. A la ama de casa le cuesta más los ingredientes para hacer la comida, el desayuno, la cena, pues porque la economía va de la chingada. Punto. Y entonces ahí no cabe la teoría de la conspiración y del sabotaje. Ahí no fue la señora que aventó las aspas o la lata malvada del metro. Ahí no cabe Claudio X González y el grupo de neoliberales queriendo boicotear al presidente. Se les está desmoronando la economía. Por Se eso. está desmoronando lo que al ciudadano promedio, que es su bolsillo, lo mantenía al margen de tomar una acción política y social. Y esto no lo está midiendo el presidente en su justa dimensión, porque a mí me vale madre López Obrador, lo he dicho una y otra vez. Yo lo que no soporto son estos gobiernos de izquierda, los gobiernícolas, que llegan y ponen dosis de políticas fracasadas en el mundo que solamente generan pobreza. Y el punto es que cuando la pobreza sale de a de veras, va a haber más violencia, va a haber más fuga de capitales, va a haber más incertidumbre política e institucional. O sea, detonando uno, se empiezan a detonar todos como Claro, palomitas. claro. A ver, mira, tienes lo que pasó en Venezuela que está pasando ahorita en Turquía con la tragedia esta del sismo, ¿no? Un O sea, minuto para cerrar. sí, ya empezaron los saqueos, ya empezaron el tema de que, oye, en una situación de caos de ingobernabilidad en donde el Estado no sabe si rescatar víctimas o poner orden, entonces en esos momentos se desata el caos como se desató en Nueva Orleans cuando el Katrina, a ver, o sea, aquí en México no sabemos, porque no, insisto, no hemos visto una explosión de esa naturaleza por cuestiones de una realidad que rebase imagínate que estallara una cosa así en México, queremos que no pase, pero finalmente, si en esas condiciones tenemos una policía que no actúa, un Estado que no actúa, un crimen organizado que puede amenazar a la sociedad y todo aquello, pues oye, se puede volver esto la ley del más fuerte y con gravísimas consecuencias que, insisto, esperemos que no pasen, pero para eso es por lo que nosotros insistimos en esas tonterías como la división de poderes, el Estado de Derecho, las capacidades de acción del gobierno, el hecho de que puedan sumar actores y no confronten, o sea, todas esas cosas que a veces decimos para la teoría sirven justamente para que al final del día el ciudadano se pueda dedicar a trabajar, se pueda dedicar a producir, pueda tener un ingreso digno para su familia, para la escuela de sus hijos, etcétera, etcétera, que por eso es por lo que finalmente siempre hagamos en esto. No tengo la gráfica aquí, pero si bien recuerdo, Enrique Peña Nieto tomó el dólar como a 12, 13 pesos y lo dejó casi en 18, 19, si bien recuerdo. Diréis, oye, pues la devaluación con Peña estuvo cabrona, ¿no? Pues sí, pero ¿de cuántos eran los niveles de inflación? Lo No, mantuvo al a ver, 3, del al 3, 3 y medio, ajá, 2.5, 3, del 3.5. 3, 3 y medio. A ver, el único momento en el que hubo una presión inflacionaria con Peña fue en el 2016, 2017, que era por el tema internacional Correcto. que había, o sea, pero no era, o sea, a ver, hubo un déficit con Videgaray que lo pidió, de hecho, porque a veces que los gobiernos del PAN habían tenido 20 déficit segundos. cero, sí, pero ahí fueron 2 años en donde aumentaron un poco el gasto, pero después otra vez lo retomaron. Es decir, estábamos mal, pero estos sujetos se tomaron en serio eso de que podemos estar peor, ¿no? El Así es. argumento del superpeso les va a quedar muy chiquito cuando la gente encabronada siga diciendo, y con más razón, es que ya no me alcanza para nada. Así es. El amor con amor se paga, pero si no tengo para tragar, se acaba.
Esa está buena, vamos a hacerla viral. Mi querida Aminadab, un gusto estar una semana más contigo, con toda la audiencia. Saludos a toda la gente de RIT Noticias, de Alterno 180 y evidentemente de Wow MX, nuestra segunda casa. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video, hermano. Hasta luego a todos. Wow MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow MX.tv